Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un texto que, la verdad, da muchísimo que pensar. Inconsciencia de clase, de Marco Calarco. Básicamente vamos a utilizar esta obra como una especie de herramienta de diagnóstico sociológico para entender un poco mejor cómo funciona el mundo laboral hoy en día. Y ojo, la idea en este recorrido no es posicionarnos ideológicamente ni tomar partido, para nada. El objetivo es puramente mapear y desgranar la tesis del autor. Vamos a intentar entender de la forma más estructurada y accesible posible por qué Calarco sostiene que la clase trabajadora actual parece haberse desconectado de su propia historia. Nuestra hoja de ruta para este análisis es muy clara. Arrancaremos con el concepto de inconsciencia. Pasaremos a lo que el autor llama la gran renuncia silenciosa. Luego nos adentraremos en el papel de los algoritmos y la posverdad. En cuarto lugar hablaremos del secuestro de la palabra y finalmente veremos sus propuestas para reconstruir la organización colectiva. Vamos allá con la primera sección, el concepto de inconsciencia. Digamos que es el pilar fundamental de todo el libro. Y claro, la gran incógnita que plantea el texto, la que da título a todo esto, es precisamente esta. ¿Qué es exactamente la inconsciencia de clase? Resulta muy interesante reflexionar sobre la paradoja de nuestro tiempo. ¿Por qué la fuerza laboral moderna a menudo parece vivir de espaldas a todas esas luchas históricas que, al fin y al cabo, forjaron los derechos de los que se disfruta hoy en día? A ver, Calarco es muy claro aquí. Esto no es fruto de la casualidad o de la simple ignorancia. No es que a la gente se le haya olvidado. Según el libro, hablamos de un fenómeno deliberado, algo fabricado. Define esta inconsciencia como un estado construido donde se diluye por completo la identidad colectiva. De repente, quien trabaja a tu lado ya no es un aliado, sino un competidor directo. Y el texto subraya que llegar a este nivel de fragmentación provoca algo tremendo. Y es que la propia fuerza laboral acaba defendiendo intereses que, paradójicamente, juegan en contra de su dignidad y de sus propios derechos. Pasamos al segundo bloque, la gran renuncia silenciosa, o lo que el autor entiende como una apatía planificada. Resulta fascinante el contraste que traza el autor para explicar esta apatía. Contrapone dos figuras. Por un lado, tenemos al perfil histórico del trabajador organizado, alguien que participa, que entiende el trabajo como un esfuerzo de todos y que defiende los derechos conseguidos. Y por otro, lo que el libro bautiza como el espectador fragmentado. Este último es el perfil actual, alguien sumido en la apatía, que mira al resto con bastante desconfianza y que, y esto es clave, ha interiorizado que alejarse de cualquier tipo de organización o de la política es, supuestamente, un signo de madurez. Hay una frase del autor que resume este fenómeno a la perfección y dice así: «Lo más peligroso de la antipolítica es que anestesia». El texto argumenta de forma muy contundente que ir de neutral por la vida o adoptar una postura desencantada no tiene nada de independiente. Al revés, Calarco lo diagnostica como una victoria estratégica de los que tienen el poder. Básicamente, se logra neutralizar cualquier posible resistencia porque se convence a la gente de que quedarse mirando desde la barrera es la opción más segura. Entramos en el tercer apartado, algoritmos y posverdad mediática, una verdadera ingeniería del engaño. La cosa se pone aquí aún más interesante. El libro sostiene a las claras que los medios y las plataformas digitales de neutrales no tienen nada. De hecho, operan bajo lo que denomina una ingeniería del engaño. ¿Y en qué consiste? Pues en desplegar ataques muy bien coordinados para hundir la legitimidad de las organizaciones de base. Hablamos de redes de trolls manipulando las emociones, generando odio, y de un discurso mediático que pinta cualquier acción colectiva como algo anticuado o incluso peligroso. A cambio, lo que se nos vende a todas horas es un individualismo extremo disfrazado de meritocracia. Pero lo realmente llamativo de este análisis es cuando Calarco afirma que los algoritmos digitales actúan como una autoridad invisible. El texto plantea directamente que el algoritmo piensa contra el trabajador. En lugar de conectar, lo que hace es reemplazar la solidaridad por un aislamiento a medida. Te ofrece ficciones súper cómodas, te administra las emociones y mantiene a cada individuo totalmente separado frente a su pantalla, apagando cualquier posibilidad de organizarse en comunidad. Vamos al cuarto punto, el secuestro de la palabra. Esa profunda pérdida de identidad. A ver, el lenguaje importa muchísimo. El punto crucial aquí es cómo el texto demuestra que se están redefiniendo términos centrales para dejar a la fuerza laboral sin las palabras que necesita para defenderse. Si contrastamos cómo se usan hoy ciertos términos frente a su significado original, el cambio es brutal. La palabra sindicato, que históricamente se veía como un escudo protector, a menudo se enmarca en los medios como si fuera sinónimo de mafia. La libertad, que antes implicaba poder vivir con dignidad, hoy parece reducirse a la simple capacidad de consumir y comprar cosas. Y la política, que en el fondo es una herramienta para transformar la realidad, se asocia ya de forma automática con la corrupción. Por consiguiente, el autor es muy categórico. Revertir esta inconsciencia pasa obligatoriamente por recuperar el lenguaje. Volver a usar con orgullo palabras como compañero, solidaridad o colectivo no es una simple cuestión de diccionario o semántica.
El texto lo plantea como un acto vital de resistencia. Es el primer paso para recobrar la memoria, reconstruir la identidad y, al final del día, recuperar ese poder colectivo que siempre nace desde la base. Y así llegamos al quinto y último apartado, reconstruyendo la organización colectiva. El camino para volver a organizarse. Porque el libro no se queda solo en la crítica. También propone salidas. Calarco traza una metodología de 3 pasos muy concretos para darle una nueva vida a la organización. Primero, hay que volver a empoderar las asambleas, que vuelvan a ser espacios reales de democracia y debate, no un mero trámite. Segundo, aprovechar la negociación colectiva no solo para ajustar sueldos o firmar papeles, sino para disputar verdaderamente la dignidad en el trabajo. Y tercero, darle máxima prioridad a la formación política, porque es la única forma de que las nuevas generaciones no pierdan esa memoria histórica tan fundamental. En definitiva, el texto concluye que no podemos vivir de las rentas ni depender de los viejos hábitos. Las organizaciones tienen que evolucionar sí o sí. Y esto implica no tenerle miedo al debate, abrazando el conflicto interno de forma productiva para no quedarse estancados. También significa integrar de verdad a la juventud, que viene con nuevas formas de ver la tecnología y la cultura. Sumado a esto, es absolutamente vital construir canales de comunicación propios, que sean soberanos, para dejar de depender de los grandes medios. Y, por supuesto, mantener una independencia total frente a los partidos políticos y los gobiernos de turno. Y para cerrar este recorrido nos quedamos con este dilema tan provocador que el autor nos lanza al final del libro. Frente a toda esta maquinaria mediática y algorítmica diseñada para fragmentarnos y separarnos, la gran pregunta queda flotando en el aire. ¿Se aceptará sin más este papel de espectador silencioso y aislado o se encontrará la manera de volver a unir fuerzas para reclamar un futuro colectivo? Es sin lugar a dudas una reflexión potentísima para entender hacia dónde va nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.